Imaginen por un instante el silencio sepulcral de un amanecer en el norte de Italia. Un silencio que solo es interrumpido por el crujido rítmico de las botas pesadas sobre la tierra endurecida por la escarcha de la madrugada. Estamos en una época donde el tiempo no se medía con relojes digitales, ni con la urgencia de las notificaciones constantes, sino con la posición exacta del sol en el firmamento y el ciclo implacable de las 4 estaciones. En este rincón del mundo, el destino de un hombre no era algo que se elegía tras una profunda reflexión personal, o se buscaba en una universidad de prestigio. El destino era una herencia silenciosa, una carga invisible pero pesada, que se depositaba sobre los hombros de los recién nacidos antes incluso de que pudieran dar su primer paso fuera de la cuna. Allí, entre las hileras interminables de vides que parecían extenderse hasta perderse en el fin del horizonte, donde el aire olía de forma permanente a tierra húmeda, a uva madura y al sudor antiguo de generaciones de campesinos que habían dado su vida por ese suelo, creció un niño que estaba destinado a ser un eslabón más en una línea ininterrumpida de agricultores. Su familia no solo trabajaba la tierra, ellos sentían la tierra como una extensión de su propio sistema nervioso. La agricultura era su única religión, su lenguaje primario y la única forma concebible de subsistencia. Como hijo mayor, la ley no escrita de la tradición rural dictaba que él sería el próximo guardián de ese legado sagrado, el encargado de asegurar que las vides siguieran dando fruto y que el nombre de la familia permaneciera ligado a ese pedazo de suelo italiano por los siglos de los siglos. Sin embargo, mientras los demás niños de su edad jugaban a imaginar cosechas abundantes o aprendían con un orgullo casi religioso los secretos ancestrales de la poda, el injerto y el cuidado del suelo, él sentía una desconexión profunda y creciente con el mundo orgánico que lo rodeaba. Sus ojos no se sentían atraídos por el verde vibrante de las hojas o la textura compleja de la fruta. Sus ojos buscaban el brillo frío del metal, la precisión de una unión soldada y la lógica implacable de un mecanismo bien diseñado. Sentía una curiosidad que, para su entorno conservador, resultaba casi antinatural, una necesidad física de entender no cómo crecía una planta desde la semilla, sino cómo giraba una rueda sobre un eje. Para él, el lenguaje de la naturaleza era demasiado lento, demasiado caprichoso y a menudo injusto, mientras que el lenguaje de las máquinas era directo, honesto y estaba lleno de una fuerza contenida que esperaba ser liberada por manos expertas. Esta obsesión se manifestaba en las pequeñas cosas de la vida cotidiana. Recolectaba trozos de metal desechados como si fueran tesoros. Observaba con una fascinación hipnótica las herramientas de hierro del taller del pueblo y se quedaba absorto durante horas mirando el movimiento oscilante de los relojes o de cualquier artefacto que tuviera engranajes ocultos en su interior. El punto de inflexión definitivo, el momento exacto en que su realidad se fracturó para siempre, ocurrió el día en que su padre trajo a casa un tractor viejo y maltrecho. No era, ni mucho menos, una maravilla de la ingeniería moderna. Era una mole de hierro oxidada, un artefacto ruidoso que tosía nubes de humo negro y que parecía quejarse amargamente con cada giro de su manivela de arranque. Para su padre y para los trabajadores del viñedo, aquella máquina era simplemente un mal necesario, un aparato caprichoso que, a pesar de sus constantes y desesperantes averías, permitía aliviar un poco la carga inhumana de trabajo físico que el campo exigía día tras día. Pero para el joven, aquel tractor fue una aparición casi divina, una revelación que cambió su forma de entender el mundo. Fue la primera vez que tuvo ante sus ojos un sistema complejo de fuerzas trabajando en perfecta armonía. Mientras los demás evitaban acercarse a la máquina por miedo a mancharse de grasa o por la desconfianza instintiva que les inspiraba aquel invento moderno, él se pasaba las horas muertas bajo el sol abrasador observándola, tocándola con reverencia, tratando de descifrar el mapa invisible de sus conductos, pistones y cilindros. Llegó un punto en que su curiosidad venció por completo a su prudencia y comenzó a desmontar el tractor pieza por pieza. Aprovechaba los momentos de soledad, cuando nadie lo miraba, para aflojar un tornillo, para observar cómo se movía una biela, o para entender por qué ese metal se calentaba tanto bajo el esfuerzo. Hubo días enteros en que el tractor quedaba reducido a un montón caótico de piezas esparcidas sobre el suelo de tierra del cobertizo, pareciendo un rompecabezas imposible de volver a armar. Su padre, al descubrirlo, sentía una mezcla explosiva de ira y desesperación, convencido de que su hijo estaba destruyendo la única herramienta que podía salvar a la familia de la ruina económica. Pero el joven, con una calma asombrosa y una memoria fotográfica para la mecánica, volvía a montar cada pieza en su lugar exacto,
Y lo más sorprendente era que, tras sus intervenciones, el tractor solía funcionar con una suavidad y una potencia que nunca antes había tenido. Estaba desarrollando, sin maestros, sin libros y sin guías, una intuición técnica que rayaba en lo milagroso. Estaba aprendiendo a escuchar el latido interno del motor, a identificar una falla invisible por el simple cambio de tono, en un chirrido, y a comprender que el metal, aunque parezca inerte y frío, tiene su propia forma de comunicarse con quien sabe escuchar. Esta pasión lo llevó inevitablemente a un conflicto frontal con la tradición familiar que lo asfixiaba. Llegó el día temido en que tuvo que decir en voz alta, frente a toda su familia, lo que todos ya sospechaban en silencio. No quería ser agricultor, no quería pasar el resto de sus días atado a los ciclos de la uva. Quería estudiar mecánica de forma profesional, quería trabajar en talleres industriales, quería estar donde el aire estuviera saturado de aceite de motor y no de polen de primavera. Fue una decisión dolorosa que rompió el corazón de su padre, quien veía en este alejamiento de la tierra una traición imperdonable a sus antepasados y a la identidad misma de la familia. Pero el joven no podía luchar contra su propia naturaleza. Se marchó a la ciudad de Bolonia, se sumergió de lleno en el estudio formal de la ingeniería técnica y empezó a forjar su propio destino, lejos de la seguridad y la predictibilidad del viñedo familiar. Aprendió a manejar el torno con la precisión de un cirujano, a entender las leyes de la termodinámica y a diseñar planos técnicos que parecían auténticas obras de arte. Sin embargo, justo cuando empezaba a establecerse por su cuenta, el destino universal le tenía preparada una prueba mucho más dura y transformadora: el estallido de la Segunda Guerra Mundial, aquel conflicto global de proporciones apocalípticas que trajo tanta sombra, muerte y destrucción al mundo. Fue irónicamente el lugar donde sus habilidades se pulieron hasta alcanzar la maestría absoluta. Fue destinado a la isla de Rodas, en el Mediterráneo, lejos del frente de batalla principal, pero en un puesto de una responsabilidad abrumadora. Jefe de mecánicos del destacamento militar italiano, su misión diaria era mantener operativos todos los vehículos de la unidad, desde los camiones de transporte de tropas hasta los generadores eléctricos de los hospitales de campaña y las lanchas motoras. El problema crítico era que se encontraba en un entorno de aislamiento casi total, donde los suministros de piezas de repuesto originales eran inexistentes debido al bloqueo naval y donde cada avería técnica podía costar vidas humanas de forma directa. En ese escenario de escasez extrema y presión constante, se convirtió en una leyenda viviente entre sus compañeros. Era capaz de fabricar una junta de culata perfecta a partir de una simple lata de conservas vacía, de adaptar piezas de un camión alemán a un motor italiano de diseño totalmente distinto y de hacer que vehículos que habían sido oficialmente dados por muertos volvieran a rugir con una potencia renovada. Aprendió allí una lección que no se enseñaba en ninguna universidad, que la ingeniería real no solo se trataba de seguir un manual de instrucciones, sino de improvisar con inteligencia, de reutilizar cada gramo de material y de ver posibilidades infinitas donde otros solo veían chatarra inservible. Esa mentalidad de supervivencia, aprovechamiento máximo, se grabó a fuego en su carácter y sería, años después, la piedra angular de su futuro éxito empresarial. Cuando la guerra finalmente terminó en 1945 y el humo de las batallas se disipó, regresó a una Italia devastada y herida. El país que amaba estaba en ruinas físicas y morales. La economía era un fantasma de lo que fue, y la gente común luchaba simplemente por poner un plato de comida en la mesa cada día. Pero donde la mayoría veía desesperación y hambre, él vio una oportunidad gigantesca y necesaria. Sabía que para reconstruir Italia se necesitaba comida en abundancia, y para producir esa comida de forma eficiente, se necesitaba mecanizar el campo de manera urgente y masiva. Los agricultores italianos estaban intentando arar sus tierras con bueyes cansados o incluso con sus propias manos, porque los tractores modernos eran máquinas de importación insultantemente caras que nadie podía permitirse, y el combustible era un bien de lujo que se pagaba a precio de oro en el mercado negro. Fue entonces cuando recordó los cementerios gigantescos de vehículos militares que habían quedado abandonados por todo el país tras la retirada caótica de las tropas aliadas y del eje. Miles de toneladas de metal de alta calidad, motores potentes y transmisiones robustas estaban allí, oxidándose bajo la lluvia en los campos de batalla, esperando a que alguien con visión les diera una segunda vida útil. Con los pocos ahorros que había logrado reunir y una energía que parecía inagotable, montó un taller minúsculo en su pueblo natal.
No tenía grandes máquinas, herramientas, ni una plantilla de trabajadores especializados. Solo tenía sus manos callosas, sus herramientas de la guerra y una visión cristalina de lo que el futuro necesitaba. Empezó a comprar por casi nada esos restos militares que todos consideraban basura. Motores de camiones británicos Morris, diferenciales de tanques ligeros, transmisiones de vehículos de transporte de personal. En la soledad y el silencio de su taller, empezó a ensamblar estas piezas dispares, creando un híbrido mecánico que nunca antes se había visto en suelo europeo. Lo llamó Carioca. Era un tractor de aspecto rudo, casi primitivo, con un diseño que delataba sin vergüenza su origen militar, pero bajo su capó de hierro escondía una innovación técnica que cambiaría las reglas del juego para siempre. Había diseñado y perfeccionado un vaporizador de combustible único en su clase, que permitía que el tractor arrancara con unos pocos mililitros de gasolina preciosa, y una vez que el motor alcanzaba la temperatura óptima de funcionamiento, pasara a funcionar de forma automática con petróleo agrícola o diésel de bajísima calidad, que era infinitamente más barato y fácil de conseguir en esa época de carestía absoluta. Este invento no era solo una mejora técnica de laboratorio, era una solución social y económica de primer orden. Por primera vez en la historia de la región, un agricultor humilde podía permitirse comprar una máquina que no solo era económica de adquirir, sino que era ridículamente barata de mantener en funcionamiento diario. El primer modelo terminado, con la pintura aún fresca, lo llevó directamente al viñedo de su padre. Imaginemos por un momento la carga emocional de esa escena. El anciano agricultor, escéptico, cansado por los años de trabajo físico y todavía algo resentido, viendo aparecer a su hijo mayor conduciendo aquel artefacto extraño hecho de piezas de desecho militares. El joven detuvo la máquina, ajustó los controles y encendió el motor. El sonido potente y rítmico llenó todo el valle y la máquina empezó a trabajar la tierra endurecida con una facilidad que parecía magia. En apenas una hora de reloj, aquel tractor realizó el trabajo que a 4 hombres robustos les hubiera llevado 2 días enteros de esfuerzo extenuante. El padre, sin decir una sola palabra, se acercó al metal caliente que vibraba con vida propia, puso su mano con respeto sobre el capó y miró a su hijo con un orgullo profundo que no necesitaba de discursos ni explicaciones. La reconciliación no fue solo un asunto familiar, fue la unión definitiva y necesaria entre la tierra antigua de los antepasados y la nueva era imparable de las máquinas. La noticia de la existencia del tractor Carioca corrió como la pólvora por toda la región de Emilia-Romagna y más allá. Los campesinos de los pueblos vecinos empezaron a llegar al taller en oleadas, no para pedir reparaciones de sus viejas herramientas, sino para suplicar que les construyera uno igual para ellos. En cuestión de pocos meses, aquel pequeño taller artesanal se vio completamente desbordado por la realidad. La demanda era tan alta que ya no bastaba con recolectar piezas militares abandonadas, aquí y allá. Necesitaba una fábrica de verdad, necesitaba comprar acero nuevo en grandes cantidades, necesitaba contratar a decenas de mecánicos y, sobre todo, necesitaba una inyección masiva de capital financiero. Pero los bancos de finales de los años 40 eran instituciones rígidas, conservadoras y desconfiadas, que no veían con buenos ojos los sueños de un ex mecánico de guerra que afirmaba que iba a revolucionar la agricultura nacional. Le cerraron las puertas una tras otra, con la frialdad de quien rechaza a un loco, argumentando que su modelo de negocio era demasiado arriesgado y que la economía italiana todavía no estaba preparada para una expansión industrial de ese calibre. Fue en ese momento de máxima tensión, cuando todo parecía estar a punto de colapsar bajo el peso de su propio éxito, cuando su familia demostró de qué fibra moral estaba hecha. Su padre, el mismo hombre que años atrás había temido con sinceridad que su hijo perdiera el rumbo de la decencia, tomó la decisión más valiente y arriesgada de toda su existencia. Fue al banco local y puso como aval absoluto el viñedo familiar, las tierras que habían pertenecido a sus antepasados durante siglos, la única seguridad real que poseían en el mundo. Fue un acto de fe ciega y absoluta. Si el negocio de los tractores fallaba por cualquier motivo, la familia entera se quedaría en la calle, sin hogar, sin tierras y sin sustento. Con ese capital obtenido a cambio del riesgo total de su patrimonio, el joven pudo finalmente comprar la maquinaria industrial necesaria y contratar a sus primeros 70 empleados a tiempo completo. Así nació formalmente la empresa que llevaría su apellido a lo más alto de la industria mundial. A partir del año 1948, el crecimiento de la compañía fue simplemente meteórico, desafiando todas las leyes de la probabilidad económica.
El diseño de sus tractores evolucionó con una rapidez asombrosa, dejando atrás rápidamente los componentes militares reciclados para empezar a crear motores de diseño propio, mucho más potentes, más refinados y todavía más eficientes en el consumo de combustible. Su obsesión personal por la calidad del producto final se volvió legendaria en toda Italia. Se cuenta que solía pasear por la línea de montaje a altas horas de la noche, y si su oído experto detectaba un sonido levemente anómalo que no le gustaba en un motor recién terminado, ordenaba desmontarlo íntegramente de inmediato, aunque los instrumentos de medición dijeran que estaba perfecto. No aceptaba menos que la excelencia absoluta, porque sabía por experiencia propia que para un agricultor que se juega el sustento de su familia, una máquina que se rompe en mitad de la cosecha es una catástrofe económica sin paliativos. Sus tractores se convirtieron en el símbolo indiscutible de la reconstrucción italiana. No eran solo herramientas para trabajar, eran símbolos de progreso social, de esperanza tangible y de una vida mejor para miles de familias que por fin podían dejar atrás el agotamiento físico extremo que había marcado a sus abuelos y padres. Para mediados de la década de los años 50, su empresa ya no era un simple taller crecido, era un imperio industrial consolidado. Sus fábricas modernas producían miles de unidades al año y sus tractores de color naranja vibrante se exportaban a toda Europa, América Latina y más allá. Se había convertido en uno de los hombres más ricos, influyentes y respetados de toda Italia, un ejemplo viviente del llamado milagro económico de la posguerra. Pero lo que lo hacía radicalmente diferente de otros grandes industriales de la época no era el tamaño de su cuenta bancaria, sino su conexión íntima y emocional con el producto que fabricaba. A pesar de su inmensa riqueza y su estatus social, seguía siendo en esencia aquel niño que desmontaba motores en el cobertizo de su casa. Le gustaba el lujo, por supuesto, pero un lujo entendido siempre desde la óptica de la ingeniería. Le gustaban las cosas que funcionaban a la perfección, que eran precisas como un cronómetro y que desafiaban constantemente los límites de lo técnicamente posible. Esta búsqueda incesante de la perfección mecánica lo llevó, unos años más tarde, a interesarse apasionadamente por los automóviles de alta gama y gran turismo. Como hombre de éxito que disfrutaba de la velocidad, empezó a coleccionar los mejores coches del mundo de marcas como Maserati, Aston Martin y por supuesto Ferrari. Pero pronto, esa fascinación inicial se transformó en una frustración técnica creciente. Encontraba que incluso las marcas más prestigiosas y caras de la época tenían fallos de diseño que él consideraba sencillamente imperdonables. Embragues que se quemaban con una facilidad pasmosa en el tráfico urbano, motores que se calentaban demasiado al exigirles potencia, o terminaciones interiores que no estaban a la altura del precio astronómico que se pagaba por ellos. Un día de 1962, tras tener un problema mecánico recurrente y molesto con el embrague de 1960, uno de sus coches deportivos más caros decidió hacer algo inaudito: llevarlo a su propia fábrica de tractores y desmontarlo él mismo junto a sus mejores mecánicos de confianza. Lo que descubrió en las entrañas de aquel coche de lujo lo dejó atónito y profundamente indignado. El embrague de aquel superdeportivo de fama mundial era exactamente el mismo componente, con las mismas especificaciones y defectos, que él utilizaba en uno de sus modelos de tractor más básicos y económicos. Se sintió insultado no solo como cliente que paga una fortuna, sino principalmente como ingeniero que respeta su oficio. Cuando decidió ir a Maranello para quejarse personalmente con el fabricante de aquellos coches, un hombre que ya era una leyenda pero también era famoso por su orgullo desmedido y su carácter extremadamente difícil, recibió una respuesta que cambiaría el curso de la historia del motor para siempre. Aquel fabricante, despreciando con una arrogancia aristocrática el origen humilde de su interlocutor, le espetó una frase que quedaría grabada en el bronce de la historia: usted podrá saber mucho de tractores y de cómo arar un campo de patatas, pero no sabe absolutamente nada de cómo conducir o entender un verdadero coche deportivo. Limítese a sus máquinas agrícolas y déjenos el lujo y la velocidad a los que realmente entendemos de ello. Aquella frase fue como arrojar un bidón de gasolina sobre un fuego que ya ardía con una fuerza incontrolable. En ese mismo instante, en el despacho de aquel genio arrogante, el industrial de los tractores tomó una decisión irrevocable. No volvería a comprar un coche de otra marca en su vida. Construiría el suyo propio, un coche que no tuviera fallos, que fuera más rápido que los de Maranello, más elegante, más cómodo y, sobre todo, infinitamente más fiable que cualquier cosa que el mundo hubiera visto jamás sobre 4 ruedas.
Pero esa parte de la historia, la de los coches que hoy adornan los pósteres en las habitaciones de millones de jóvenes, a menudo eclipsa la verdadera base de su genio y la razón de su éxito. El mundo recuerda hoy con facilidad el rugido atronador de los motores de 12 cilindros, las líneas aerodinámicas agresivas que parecen venidas de una película de ciencia ficción y el logotipo del toro bravo en posición de ataque que adorna los capós de los coches más deseados y caros del planeta. Sin embargo, para entender la verdadera esencia de Ferruccio, hay que tener la humildad de volver a aquel viñedo polvoriento del norte de Italia. Hay que recordar con nitidez al niño que miraba las nubes de polvo levantadas por un tractor viejo y veía en ellas un camino claro hacia la libertad personal y el progreso de su país. Hay que valorar profundamente la valentía de un padre que estuvo dispuesto a apostar la tierra sagrada de sus ancestros por el sueño tecnológico de un hijo que hablaba un idioma de metales y aceites que él no lograba comprender, pero en el que confiaba ciegamente. Hay que honrar al mecánico solitario que, en medio de la desolación de una guerra mundial, aprendió por las malas que el ingenio humano es la herramienta más poderosa y versátil de la que disponemos. Su éxito masivo no se debió a la suerte del principiante, ni a un golpe de fortuna en los mercados bursátiles, ni a una campaña de marketing brillante. Se debió a una comprensión profunda, casi visceral, de las necesidades humanas más básicas. Él entendió antes que nadie que un tractor no es solo una masa de hierro y gasóleo, sino el medio tecnológico por el cual un hombre puede alimentar dignamente a sus hijos y prosperar. Entendió que el verdadero lujo no es solo apariencia externa o estatus social, sino la tranquilidad absoluta de saber que la máquina que tienes entre las manos ha sido diseñada y construida sin escatimar en un solo tornillo, buscando la perfección en cada detalle oculto. Su legado en el mundo de la agricultura sigue asombrosamente vivo hoy en día. Miles de sus tractores originales, muchos de ellos fabricados hace más de 50 o 60 años, siguen recorriendo con orgullo los campos de cultivo de todo el mundo, desde las llanuras de Europa hasta las tierras de Sudamérica, demostrando con su funcionamiento impecable que cuando algo se construye con pasión genuina y con un conocimiento real del terreno, el tiempo no es un enemigo que destruye, sino un testigo de cargo que confirma la calidad excepcional. Aquel hombre que nació entre vides destinadas al vino y que fue marcado por la tradición milenaria para ser un campesino más en la larga historia de la tierra, terminó por conquistarla por completo, no con el arado manual de madera, sino con la potencia indomable del motor de combustión interna. Fue un visionario que tuvo la capacidad casi mística de ver el oro oculto en la chatarra abandonada de la guerra y la belleza sublime en la funcionalidad pura de un pistón, moviéndose dentro de un cilindro. Su historia es un recordatorio potente y necesario de que a veces, para honrar verdaderamente nuestras raíces y nuestro origen, debemos tener la audacia casi suicida de arrancarlas de cuajo y plantarlas en un suelo totalmente nuevo, uno que nosotros mismos hayamos labrado con nuestra propia visión, nuestro sudor y nuestro esfuerzo innegociable. Al final del día, ya sea arando un campo solitario en un pueblo remoto bajo un sol de justicia o volando a 300 kilómetros por hora sobre el asfalto impecable de una autopista moderna, el espíritu indomable de aquel joven mecánico sigue presente en cada engranaje que gira con precisión de relojero y en cada motor que ruge con la fuerza de quien decidió, un día cualquiera, que lo bueno nunca era suficiente si existía la posibilidad técnica de crear algo mejor. Es la crónica de una transformación constante, de un viaje vital que empezó con el olor penetrante a uva fermentada en una bodega oscura y terminó con el aroma embriagador del éxito industrial más absoluto y global, dejando tras de sí un apellido que hoy es sinónimo universal de potencia, de audacia sin límites y de una fe inquebrantable en la capacidad del ser humano para domar el metal indómito y ponerlo al servicio del progreso, porque mucho antes de que el mundo entero conociera el brillo cegador de los superdeportivos en las ferias de Ginebra o París, mucho antes de que las celebridades de Hollywood y los millonarios de todo el globo se pelearan por poseer una de sus creaciones, hubo un hombre con las manos permanentemente manchadas de grasa y aceite que decidió que el futuro de su país se escribiría con el ruido ensordecedor de los motores, trabajando duro en el campo bajo el sol del mediodía. Y esa, sin duda alguna, es la parte más auténtica, humana y poderosa de su leyenda. Una que no nace en las oficinas de diseño de lujo, sino que nace directamente del barro del camino, del sacrificio personal y de una voluntad de hierro que ninguna guerra mundial, ninguna crisis económica devastadora y ninguna crítica malintencionada de un competidor arrogante
pudieron jamás doblegar ni un solo milímetro. Esta trayectoria nos enseña que la verdadera innovación no surge siempre de laboratorios asépticos, sino de la necesidad más urgente y de la observación minuciosa de los problemas cotidianos. Ferruccio no buscaba la gloria cuando construyó su primer carioca. Buscaba una solución para su padre y para sus vecinos. Buscaba que el pan fuera más fácil de ganar y que el trabajo no destruyera el cuerpo de los hombres antes de tiempo. Esa empatía técnica, esa capacidad de ponerse en la piel del usuario final, ya fuera un agricultor en un día de lluvia o un conductor exigente en una carretera de montaña, fue lo que cimentó un imperio que sobrevivió a su propio creador. Incluso cuando las crisis del petróleo en los años 70 golpearon con dureza sus fábricas y le obligaron a vender su participación en la empresa que tanto amaba, su espíritu no se rompió. Se retiró a su finca en Umbría, regresando de alguna manera al origen, a la tierra, a producir vino de alta calidad, cerrando un círculo vital que parece diseñado por un guionista de cine. Pero incluso en su retiro, su nombre seguía resonando en cada coche que salía de la fábrica de 1961 Sant'Agata Bolognese, porque el ADN de la marca ya estaba fijado para siempre. Ser el rebelde, el inconformista, el que no acepta que algo no se puede hacer. Aquel hombre que transformó la chatarra de la guerra en la maquinaria de la paz y el lujo, nos dejó una lección que trasciende los motores, que tu origen no define tu destino, pero sí puede darte las herramientas y la dureza necesaria para construirlo con tus propias manos, tornillo a tornillo, hasta alcanzar las estrellas. En cada rincón del mundo donde hoy se escucha el motor de uno de sus tractores o el aullido de uno de sus deportivos, se rinde un homenaje silencioso a la persistencia, al ingenio y a la soberbia bien entendida de quien supo decirle al mundo que un fabricante de tractores podía, si se lo proponía, crear la máquina más perfecta de la historia.